Buenas tardes, estamos en el Teatro Victoria con Alberto Gálvez, el Hola. autor y director de la obra Patología de la Transición, que va a charlar un poquito con nosotros pues sobre esta obra que se vuelve a representar el próximo viernes 18 de julio. Pues nada, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cansado bajo este tórrido sol madrileño, pero ilusionado con volver a hacerla, claro que sí. Muy bien. Pues mira, me gustaría preguntarte para empezar si recuerdas cuál fue el momento en el que conociste a Antonio García Trevijano. El gran momento en el que yo conocí a don Antonio, él no me conoció a mí, no tuve esa suerte, ¿no? Por eso envidio a los miembros del MCRC que le conocieron. Y como te decía, la primera vez fue en el Paraninfo, ¿no? Además de aquí cerca, de San Bernardo, el Paraninfo de San Bernardo, ¿no? Que es así como palaciego. En ese año, era a finales de los años 90, don Antonio presentaba el discurso de la República, y aquello fue como aquel cuadro, ¿no? Del juramento del juego de la pelota, ¿no? Donde los revolucionarios franceses se conjuraban para echar al rey y dar una constitución a Francia. Yo es la primera vez que le conocí. Fue tan encendido aquel discurso que estaban unos amigos y decidimos ir al Congreso y aporrear las puertas. Terminamos, evidentemente, en un bar. Pero esa fue la primera vez que yo contacté con la fuerza, con la energía y el mensaje de verdad de don Antonio. Muy bien. Y un poco en relación con esto, ¿qué cambios supuso para ti el conocer pues lo que había sido su acción política y su obra? Pues fíjate, conocer a don Antonio, yo generalmente cuando le conocemos es por los vídeos de YouTube, donde repite a veces manchaconamente que esto no es democracia, y te explica perfectamente por qué. Porque no hay separación de poderes y porque no tenemos a nadie que nos represente. Cogemos una papeleta cada 4 años de unos señores que los ha elegido su jefe de partido, el Pope, ¿no? De las siglas. Pues yo leyéndole pensé que vi mi vida de votante, dije, tengo que terminar con mi vida de votante. Y no volví a votar. Yo había votado a diestras y a siniestras y no lo volví a hacer. Dije, basta ya de este engaño. Don Antonio muchas veces lo decía, cuando uno no vota, recupera el dominio sobre sí mismo. Y sí, recuperé el dominio porque solo accediendo a la verdad puedes acceder a la libertad. Y la verdad es que esto no es una democracia y que técnicamente, desde el punto de vista de la política, de la ciencia política, se llama oligarquía de partidos. Pues un poco siguiendo con la entrevista, y ahora ya centrándonos un poco en la obra, ¿qué fue lo que te movió a escribir la obra? Justicia poética. Don Antonio sufrió el ostracismo de los medios de comunicación. Y dice, ¿cómo una persona con esta sabiduría política, que es el único sabio, ¿no? de ciencia política cuyos libros están en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, el único autor europeo, cómo esta persona, cómo esta luz, era un hombre superculto, no habla en los medios de comunicación? Porque primeramente sus libros desaparecieron. Gracias al MCRC podemos comprar hoy sus libros, pero desaparecieron durante 20 años. Libros que habían sido editados por Edasa, por Aguilar, ya no estaban a la venta. Y luego ya no le vimos en los medios de comunicación. Aparecía la clave, que la mayor parte de nosotros le conocemos por la clave de San Balbín, que en paz descanse, que ahí hablaba con Anguita y hablaba con Hernández Mancha. Y claro, se quedaban alucinados porque este hombre verdaderamente sabía lo que había pasado en la transición. Tanto lo sabía que había sido íntimo del rey Juan Carlos, ahí en la Academia de Zaragoza. Conocía a todos, conocía a Felipe, conocía a Fraga, que le encarceló, conocía a Felipe González, que le traicionó, conocía a Adolfo Suárez, que sabía que era un capillita, un hombre que es cercano a los círculos de poder franquista, de hecho fue ministro secretario, conocía a todos. Por eso su voz ha sido silenciada. Y por eso yo con este hombre tengo que hacer justicia poética, le tengo que subir a un escenario para que nos hable de su verdad. Muy bien, muchas gracias. Y a grandes rasgos, ¿en qué consiste la obra? Pues mira, te cuento un poco lo que es
la anécdota de la obra, ¿no? Don Antonio García Trevijano tiene un cuidador que está estudiando oposiciones a sanitario, a personal sanitario, y es día de elecciones. El objetivo de don Antonio es claro, convencer a su cuidador, que en este caso se llama Pancha, es una mujer, para que no vaya a votar. Y le explica durante una hora, no llega a una hora, no os asustéis, no es una obra sesuda, es una obra divertida, pues como os decía, durante una hora le quiere convencer. Don Antonio se halla en una extraña institución hospitalaria, le quedan apenas unas horas de vida, en este caso una hora. Y esta institución hospitalaria está auspiciada por 4 clowns, con narices de distinto color fácilmente identificables. La pregunta es, ¿conseguirá don Antonio que Pancha, su subalterno, no vote ese día? ¿Le desvelará la mentira del consenso del 78? Pues en una hora vamos a poder averiguarlo. Bueno, y siguiendo un poco con la obra, ¿qué relación hay entre el personaje de Don Quijote y Antonio García Trevijano? Está claro que don Antonio es un Quijote, ¿no? Su vida responde a este arquetipo literario, ¿no? Porque Don Quijote es aquella persona que ve gigantes donde los demás solo vemos molinos o odres de vino, ¿no? Que ve que donde nosotros vemos una simple venta, él ve un castillo. Y se impone la metáfora, porque nosotros vemos democracia, es decir, vemos unos veros molinos donde hay una oligarquía de partidos, es decir, unos gigantes con aspas que secuestran nuestra libertad, donde el ejecutivo se come al judicial y al legislativo. Eso es lo que nos muestra, nos está diciendo, despertad. Es curiosamente el Quijote el que no está loco, los demás sí somos orates. Y estamos, como decía él en uno de sus libros, frente a la gran mentira, vivimos en este manicomio de locos del consenso del 78, porque ¿qué quiere decir consenso? Consenso es acuerdo entre poderosos, es reparto del botín. Nosotros creemos que vivimos en democracia, pero señores, que a la muerte de Franco no hubo ruptura, que el único político que quiso la ruptura con Franco fue don Antonio García Trevijano, que los demás, empezando por el Partido Comunista de Santiago Carrillo, pactó con Adolfo Suárez, con Manuel Fraga, con el rey Juan Carlos, es decir, con los heraldos del fiambre. Pactaron. ¿Y por qué pactaron? Pues para repartirse el Estado. Fue por vanidad de vanidades, la vanidad del poder y luego la pasta, ¿no? Se repartieron el poder a costa de la libertad de los españoles. Y a los españoles nos vendieron una telenovela cuya música las conocemos todos. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Nos vendieron la telenovela, es decir, nos ganaron sentimentalmente. Pero hay que decirlo claramente, si no hay un proceso constituyente, es decir, ruptura con lo que hay con el franquismo, si no hay esa ruptura, de una dictadura pasaremos a una oligarquía. Es el famoso de la ley a la ley. Eso es como querer vivir en una nueva casa y simplemente reformar la antigua. Coño, que todas las cañerías siguen iguales, que es el mismo solar, que son los mismos muros. Por eso, dice muy bien don Antonio, de la ley a la ley no, de Franco a Franco. Pues Alberto, si quieres para terminar, pues tienes un minuto para decir lo que te apetezca. Os invitamos a esta obra. En esta obra no solo vamos a hablar de lo que sucedió verdaderamente en la transición española, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de nuestra clase política oligárquica, una nueva aristocracia. Yo sé que lo que digo suena a algo raro. Yo también lo sentí así cuando empecé con don Antonio. ¿Cómo que no vivimos en democracia? No. Si el problema es que no existe democracia, porque no hay separación de poderes, insistimos, y porque no elegimos a nuestros representantes, son unas listas, porque un representante tiene que tener nuestro mandato imperativo, es decir,
cumplir por lo que le hemos votado. Y si no cumple, tenemos que tener derecho a revocarle. Eso es democracia. Y el sistema representativo no nos la da. Tiene que ser por distrito. Es decir, 100.000 personas que digan, tú vas a hacer esto y por eso te votamos. Y si no cumples, tenemos el derecho a deponerte. ¿Qué vivimos hoy? Unas listas de partidos que justamente son, son servidores del jefe de filas. Y si no se portan bien, no les ponen esa lista. ¿Quién nos van a representar a nosotros? La lealtad de esas gentes que aparecen en las listas es con su jefe de partido. Por eso tenemos nuestros casos de corrupción. Sí, como decía don Antonio, la corrupción es factor de gobierno. Por favor, venid después de la obra, hay un debate, despertemos juntos. Yo he sido un idiota. Si lo primero que hay que admitir es que somos bobos. Ahí empieza la inteligencia, en la admisión de nuestra estupidez. A partir de ahí empieza el conocimiento. Y el conocimiento político pasa por don Antonio García Trevijano. Pues con estas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo y por esta entrevista. Siempre es un placer hablar contigo. Y os recordamos que estaremos el viernes 18 de julio a las 8 de la tarde en el Teatro Victoria. Os animamos a venir. 18 de julio, que es el día del alzamiento nacional, feliz o terrible. Y os vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué hemos elegido el 18? Un saludo.